Mi felicidad hoy es que Beba, la directora del museo, me haya brindado la oportunidad de presentar a una investigadora de la talla de Margarita Sánchez Romero. Estos días estaba recopilando y me estaba acordando y hace 19 años que nos conocemos. No lo digas, eso no se dice. Y bueno, con la presentación me he dado cuenta de dos cosas. De lo rápido que pasa el tiempo y bueno, de lo grande que es Marga como investigadora y del currículum tan grande que tiene. Así que voy a hacer un resumen. Marga es profesora titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Hizo Geografía e Historia, la licenciatura. Se especializó en Antigüedad y después como que cambió un poco. La tesis la hizo de piedra tallada en Los Castillejos, en las Peñas de los Gitanos, en Montefrío, en Granada. Y bueno, a partir de ahí, bueno, la trayectoria es impresionante porque ha hecho estancias en diferentes países, en Alemania, en Reino Unido, en Noruega, en Finlandia, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Argentina, en Chile. No sé si me dejo algo. En 2006 recibió un premio a los jóvenes investigadores en la Universidad de Granada. Y entre 2010 y 2012 fue directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. También fue directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. A día de hoy es presidenta de la Asociación Española de Investigación Historia de las Mujeres. Es directora de un grupo de investigación al que yo pertenezco, que se llama GEA. Sí, así. Y está en varios comités editoriales. Tiene bastantes publicaciones científicas. Es coordinadora del grado de Arqueología de la Universidad de Granada. Ha sido. Bueno, pero ha sido. Sí, sí, vale. Sí. Es secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, no sé si me dejo algo. También ha participado en bastantes excavaciones. Desde el Cerro de la Encina, en el que coincidí en la Navidad del 2000. Motilla de la Zué, en la que hemos pasado bastante tiempo juntos, con otros compañeros que también hay aquí, como Martín. En Peñalosa, que es un yacimiento de la Edad del Bronce de Jaén, y en Panoría. Actualmente están haciendo excavación en la necrópolis de Panoría, una necrópolis megalítica que está en un pueblo de Granada. Realmente el currículum es impresionante, pero para mí lo que hace grande a Marga, además del currículum, es el compromiso social que tiene, la capacidad de transmitir el conocimiento científico y trasladarlo a la gente. Que al fin y al cabo, yo creo que es el fin último de la arqueología y de cualquier ciencia, pero muchas veces no se cumple. Los investigadores, digamos que suele ser un mundo bastante cerrado. Y Marga normalmente hace un esfuerzo y además desde la investigación a conservación, a puesta en valor, a gestión, pero sí cumple estrictamente la labor de difusión y pues en diferentes ámbitos. Ella se ha especializado en arqueología de género, de lo que va a tratar hoy la ponencia, y bueno, en otras cuestiones sociales, como buscar el rastro de socialización, de aprendizaje de los niños en los yacimientos y otra serie de cuestiones, y ya os digo que el compromiso social es bastante fuerte. También, hecho así en confianza, os digo, si le quedaba algo por hacer, también fue actriz de teatro y vocalista de un grupo de música. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, pero... Tampoco era necesario, ¿no? Bueno. Mírice se llamaba el grupo, por si... Y bueno, yo poco más tengo que añadir. Estoy seguro de que no os va a dejar indiferente y que os va a cambiar, a la hora de analizar el proceso histórico, os va a cambiar la manera de hacerlo, porque no hay un proceso unilineal. Muchas veces pensamos que hay un hecho histórico y que no se puede, pero la interpretación de ese hecho pues se puede enfocar desde muchas perspectivas. Entonces yo creo que Marga nos va a ayudar a cambiar eso. Y nada, un placer estar contigo. Muchas gracias. Voy a parar aquí. ¿Te va a bajar? Sí. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias al museo y a su directora, a Beba, por haberme invitado a participar en el ciclo, además con un nombre precioso,
el presente del pasado, vaya bonito, vaya nombre bonito, y por supuesto a Sergio por la presentación. Es verdad que nos conocemos, es que yo lo he criado, arqueológicamente lo he criado, entonces pues claro, quieras que no, pues el cariño se nota, ¿no? Bien, yo lo que voy a hacer en los próximos minutos es, y más en el entorno en el que estamos, en un museo, es intentar comprender cómo se han generado determinados discursos históricos en los que las mujeres han sido excluidas. ¿Cuáles son las razones? La realidad es que las mujeres están fuera de los discursos que hemos hecho sobre la historia a lo largo del tiempo. No vemos mujeres en los libros de historia, o las vemos muy puntualmente, y si nos vamos a la arqueología o a las sociedades prehistóricas, pues todavía son más invisibles, están más invisibilizadas. Y las mujeres no están presentes en los discursos históricos. Y realmente no debería ser así. Las mujeres, como parte fundamental y parte obvia de las sociedades, deberían aparecer más en esos discursos. A mí me parece que es importante que denunciemos que esos discursos no mencionan a las mujeres. Me parece que es importante que hagamos que las mujeres estén, y la segunda parte de la charla lo que voy a hacer es eso. Pero sobre todo me parece también importante saber por qué no están. Es decir, no solo decir, bueno, pues es verdad que la arqueología es una ciencia muy androcéntrica, en la que los discursos sobre la prehistoria, pues en su mayor parte desde finales del XIX, de la segunda mitad del XIX, que es cuando la arqueología surge como disciplina científica, se ha configurado como una ciencia hecha sobre todo, como digo, en esos inicios, por hombres blancos de la élite económica e intelectuales, y que eso hace que la arqueología sea de una manera muy determinada a principios del siglo XXI, siga siendo de una manera determinada a principios del siglo XXI. Por tanto, nos vamos a ir a la segunda mitad del XIX a intentar entender por qué esos discursos no han incluido a las mujeres, por qué los discursos sobre la prehistoria, sobre las sociedades del pasado, no han incluido a las mujeres, y en el caso de que hayan hablado de ellas, lo que han hecho es estereotiparlas. De manera que, bueno, esos estereotipos se siguen trayendo hasta el presente, ¿vale? Y, como digo, la arqueología surge en la segunda mitad del XIX como una disciplina científica, no como práctica. En práctica ya saben que hasta las sociedades griegas excavaban las ciudades cuando iban conquistando hacia Oriente, hacia Asia. Esas poblaciones hacían excavaciones arqueológicas en las ciudades a las que iban, con lo cual como práctica la arqueología tiene 1000 años. Pero como disciplina, 2000 años, como disciplina científica realmente surge en la segunda mitad del XIX junto con otras disciplinas científicas, con todas las que tienen que ver con la botánica, la zoología, la geología, con esa ordenación de la información, con esas formas también muy determinadas de ordenar la información, que también caló muy fuerte en la disciplina, en nuestra disciplina, en la arqueología. Como digo, es una ciencia muy europea, también lo sabemos. La arqueología es una ciencia muy eurocéntrica, y que, como digo, en su momento la hacen los hombres blancos de las élites intelectuales y económicas. Y esos hombres, cuando hacen los discursos sobre el pasado, cuando se van a buscar lo que sucedió en el pasado, están influenciados y hacen preguntas influenciados por un montón de cuestiones económicas, políticas y sociales que influyen en la disciplina. Yo voy a mencionar solamente dos, hay más. Podríamos hablar de los procesos de descolonización que también empiezan a darse, a desarrollarse, a formarse en estos momentos, pero yo voy a hablar sobre todo de dos. El primero es la revolución industrial, que cambia la vida, cambia la sociedad, porque cambia las formas económicas, cambia las formas productivas, hay movimiento de población del campo a las ciudades, se crean barrios en las ciudades, se cambia la trama urbanística. La revolución industrial realmente cambió el mundo de manera muy evidente. Y eso, además, una revolución industrial basada en cuestiones relacionadas pues, con la industria que tiene que ver con el carbón, con la metalurgia, con ese tipo de industrias, ¿no? Esos hombres que están viviendo ese final de la revolución industrial y cómo ha cambiado el mundo, también entienden, cuando se van a mirar a las sociedades del pasado, entienden que son esas revoluciones, ese tipo de revoluciones, las que han hecho cambiar las sociedades, han hecho evolucionar las sociedades. Y vemos cómo, por ejemplo, pues se da mucha presencia a industrias, a la metalurgia, a la industria lítica y a la industria metalúrgica, sobre todo, en esa construcción del pasado.
que además viene reforzada por otro elemento fundamental que también está pasando en la segunda mitad del XIX. Y es que están surgiendo todos los grandes museos arqueológicos nacionales, de bellas artes, todos los que recogen la historia de los distintos países. Y recordemos, por ejemplo, que Thomsen, cuando hace esa división de la prehistoria en edad de piedra, edad del bronce, edad del hierro, lo hace ordenando precisamente los materiales del Museo Arqueológico de Dinamarca, el Museo Nacional de Dinamarca, haciendo, como digo, esa estructuración. Pone de manifiesto, pone en primer plano una serie de industrias que dan nombre a épocas, aunque sabemos que son compartimentos estancos y que no funcionan siempre, pero seguimos denominándolo de la misma manera y utilizamos la piedra y los metales para hablar de esas etapas de la historia como si esas industrias hubieran sido el gran aporte de la sociedad en esos momentos, ¿no? Todo esto, además, eso hace que vayan al pasado a preguntarse sobre esas cuestiones, sobre ese tipo de industria, sobre ese tipo de producción. Y otro de los grandes acontecimientos que también sucede en el XIX es, evidentemente, el mayor empuje del sufragio, de la petición del sufragio femenino, que sucede en la segunda mitad del XIX. Las mujeres llevan pidiendo en ese momento el voto ya durante 2 siglos, pero bueno, pues ahora hay un aumento otra vez de esa petición del voto, un aumento de las acciones, de la visibilidad de la petición del voto. Las mujeres quieren el voto no solo porque quieren votar, sino porque quieren ser elegidas, quieren estar en los lugares en los que se toman las decisiones, quieren ser agentes en sus sociedades, quieren tomar decisiones y por eso piden el voto tan activamente. Y eso hace que una buena parte de la sociedad, de hombres y mujeres que están en contra o que no ven bien que las mujeres consigan el voto, pues vayan al pasado otra vez a construir una idea de mujer, a construir una idea de mujeres que miran lo mal que están en las sociedades en las que las mujeres mandan, ¿no? Es el momento en que Bachofen escribe la creación del matriarcado, es cuando retoma Heródoto y habla de las amazonas, no con el concepto de amazonas que tenemos nosotros hoy en día, que es un concepto de amazonas de guerreras, mujeres guerreras, valientes, luchadoras. No, cuando ellos construyen el mito lo hacen para decir, fijaros, pues lo mal que se vive en sociedades en las que las mujeres son las que mandan, estas sociedades de las estepas del centro de Europa, en las que las mujeres se cortan el pecho para poder disparar mejor las flechas, en las que mantienen relaciones sexuales con cualquiera, en las que abandonan a los hijos varones en los cruces de camino. Y fijaros qué comparación de esas sociedades en las que las mujeres mandan con las sociedades clásicas, las sociedades civilizadas, la sociedad mediterránea griega, que bueno, puesto en la civilización y aquello el salvajismo. Entonces es mejor que las mujeres no tengan el poder. Y con ello, como digo, se construyen unas ideas, unos estereotipos sobre las mujeres, sobre cómo deben ser vistas, cuáles son sus tareas, cuál es su papel en la historia, que se han seguido manteniendo durante mucho tiempo. Así que la arqueología, que sobre todo en la segunda mitad del XIX, lo que hace es poner de manifiesto, poner en primer plano de la explicación histórica una serie de elementos relacionados con determinadas tecnologías y determinadas producciones, y lo que hace es crear estereotipos sobre la familia y sobre las mujeres. Ahí tienen abajo, en la figura de abajo, tienen un grabado de principios del siglo XX, es de 1902, si no recuerdo mal, y es una familia paleolítica. Y bueno, iconográficamente creo que pues, esa representación habla por sí misma, ¿no? Si se fijan en la actitud y en la postura del hombre, el hombre está erguido mirando al horizonte, él va a ver venir todo lo que suceda porque lo tiene enfrente, se va a enterar de todo antes que nadie y bueno, pues va a recibir la información directamente. Mientras que la mujer está agachada mirando a la prole, está mirando a los niños, ¿no? En una representación de la maternidad que enfatiza todos esos matices de esencial, natural, el instinto maternal, todos esos elementos que
al fin y al cabo son una maternidad ficticia, porque la maternidad real tiene muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucha tecnología, mucho conocimiento, pero esa no es la maternidad que vemos aquí. La maternidad que vemos aquí es una maternidad idealizada, una maternidad en la que esta mujer no se va a enterar de nada que no le diga a él, porque ella está mirando hacia abajo, está mirando a los críos, ¿no? Y sin embargo, pues él sí que, todo lo que ella sepa, se lo va a transmitir él, que sí que está en el mundo, él sí está mirando al horizonte, ¿no? Entonces, es una imagen, a mí me gusta ponerla porque creo que es una imagen bastante explícita, ¿no?, de cómo se construye y la misma posición del cuerpo nos enseña y nos dice qué papel juega cada uno, ¿no? Bien, en este momento de principios del siglo XX vemos además cómo se sigue construyendo esa imagen de las mujeres. Esta es una exposición que realiza el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales y le encarga en esa idea del museo de enseñar a la ciudadanía lo que se sabe en cada momento de la evolución humana en este caso, deciden hacer una exposición en la que digan, bueno, pues vamos a contarle a la gente lo que sabemos ahora mismo, cuál es el último conocimiento, lo último que sabemos sobre evolución humana. Y vamos a hacerla de una manera muy didáctica, que es a través de la generación de una serie de bustos, sobre todo son bustos, hay estatuas un poquito más esculturas un poquito más grandes, pero sobre todo son bustos, y se lo encargan a Luis Mascret, a un escultor, con la ayuda, por ese carácter científico que quieren que tenga la exposición, de un arqueólogo, de Aimé Routot. Y ellos realizan 15 esculturas. Solo 2 son mujeres y las otras 13 son hombres, son individuos masculinos. Y fíjense que 2 modelos de mujer más claros también, ¿no? Aquí más cercano a mí, una madre neandertal que vuelve a repetir esa imagen de maternidad salvaje, natural, esencial, ¿no? Que es casi un animal defendiendo a la cría. Está con esa maternidad que, como digo, tiene una fuerte carga de natural y de esencial y ¿no?, como que ahí no hay cultura, como que ahí no hay tecnología en la maternidad, ¿no? Con ese, como digo, en ese carácter esencial. Esa es una figura, y la siguiente es la Venus de Losel, que conocen, la Venus del Cuerno, que ellos deciden ponerla en 3 dimensiones y que, bueno, pues es una mujer que exhibe el cuerpo, está presentándose ante el mundo, ¿no?, y está exhibiendo su cuerpo, además con un carácter negroide que en ese momento, a principios del siglo XX, esto es 1912-1914, cuando se expone la exposición, cuando se genera y se expone la exposición, entre el 12 y el 14, pues también tiene un rasgo exótico que llama la atención y que refuerza ese carácter, ese elemento relacionado con la exposición del cuerpo, ¿no? Si ven estas 2 mujeres, una y otra, de manera distinta, pero las 2 están definidas por el cuerpo. Una por el cuerpo maternal y la otra por el cuerpo sexual, por el objeto, ¿no? Las otras 13 esculturas son esculturas masculinas. Ahí hay hombres de todas las edades y los hombres están pescando, están cazando, están tallando, están pintando, están haciendo cosas. Están relacionados con la tecnología. Hay un libro, una exposición que se hizo en el Arqueológico Nacional hace ya unos años, a finales de los 90, creo que se llama De Venus a Caín, y que enseña toda esta escultura y que muestra también muy relacionado con los procesos de descolonización, esa similitud que se hace entre el primitivo, el salvaje y el prehistórico, ¿no? Y cómo eso se representa, sobre todo a finales del XIX y principios del XX, se representa de manera muy evidente en pintura y en escultura. Bueno, pues en ese libro pueden ver las otras 13 esculturas, y son 13 esculturas que, como digo, están relacionadas con hombre y tecnología. De manera que empezamos a relacionar, o seguimos relacionando, como se ha hecho históricamente, a las mujeres con el cuerpo, a los hombres con la tecnología, situando evidentemente lo que hacen los hombres con un valor superior y lo que hacen las mujeres con un valor inferior. Bueno, me pueden decir, bueno, principios del siglo XX, ¿no? Ya hemos avanzado algo, vámonos unas décadas más adelante. Volvemos a tener los 2 modelos de mujer. El modelo de mujer madre, esta vez sí, claro, no podemos representar a las madres de los años 50 y 60, los Picapiedras se estrenan por primera vez en 1960, empieza siendo un cómic en los periódicos, y es un cómic para adultos, es una tira cómica para adultos, y luego pues se transforma hasta que Hanna-Barbera, la productora, produce los dibujos animados en 1960. Es la serie de dibujos animados más exitosa de toda la historia hasta que llegaron los Simpsons.
¿vale? Es la que más se ha puesto en todos los países, la que a más idiomas se ha traducido, es, digamos, bueno, pues la segunda después, como digo, hasta que llegaron los Simpsons. Claro, está buscando el modelo de mujer americana de los años 50 y 60. ¿Vale? Es una mujer a la que además, después de todo lo que han hecho las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, recuerden todas las imágenes de Rosy la fresadora, de mujeres que están ayudando a sostener tanto la economía doméstica durante la Segunda Guerra Mundial como la economía de guerra, porque son las que están trabajando en las fábricas que hacen bombas, las fábricas que están produciendo electricidad, esas mujeres a las que durante toda la historia se les ha dicho este no es vuestro sitio y que ahora incluso las actrices de Hollywood hacen anuncios diciendo si os peináis así, mirad qué monas vaya a quedar, no se os va a enredar el pelo en las máquinas, porque claro, no es vuestro sitio, pero ahora tiene que serlo. Entonces, pues hay unos documentales muy interesantes sobre la participación de las mujeres y la propaganda que se hace para que las mujeres se imbriquen en esos procesos. Bueno, pues esas mujeres evidentemente no las puedes presentar ya como una madre solamente dedicada a la crianza, sino que son mujeres de otra manera, son mujeres de este estilo, son mujeres estilosas, son mujeres guapas, son mujeres listas, porque tanto Betty como Vilma son dos mujeres muy listas. Que si las comparamos con Pedro y Pablo, pues Pedro y Pablo, si os acordáis, dejan bastante que desear en ese sentido, porque son muy torpones, siempre se están metiendo en líos, siempre los tienen que sacar de los líos. Además, físicamente no son comparables a ellas. Pedro y Pablo son como mazacotes así, ¿no? No son comparables a estas chicas, ¿no? A este modelo de mujer, a esta estética de las mujeres, ¿no? Este es el modelo, pero sigue siendo una ama de casa, una ama de casa que se ocupa de sus cosas, que además tiene un montón de electrodomésticos pequeñitos, que son todos esos dinosaurios que lavan los platos, que hacen la lavadora, que si no sé qué, que si todas esas cositas que son eso, pues que además ayuda a la venta del pequeño electrodoméstico que ha empezado a fabricarse en esas fábricas que antes fabricaban bombas. Y esas fábricas se han reciclado, están haciendo pequeños electrodomésticos, están haciéndolo a un precio asequible y esa es una forma increíble para hacer propaganda de ese pequeño electrodoméstico, ¿no? Pues bueno, pues tenemos en el año 60 tenemos el modelo de Vilma Picapiedra o tenemos el modelo de Raquel Welch, que es, si se fijan en esta imagen, es muy parecida justo a la que le he puesto antes de la Venus de Losel. Es una mujer también que está mostrando su cuerpo, pero se vinculan al cuerpo. En los años 60 volvemos a vincular a las mujeres a esos dos espacios, sin mucha otra alternativa. Pero ¿qué pasa en los años 2000? En los años 2000 seguimos mirando el cuerpo de las mujeres y aquí tienen esta escultura, esta representación de la sexualidad, porque evidentemente es una representación de la sexualidad, es una figura de hace 35.000 años que se excavó en el yacimiento alemán de Hohlefels y, como digo, tiene 35.000 años. Es evidente que esta figura tiene los senos muy marcados y tiene la vulva muy marcada. Evidentemente tiene que ver con la sexualidad de la reproducción, no es un problema. Es verdad que si entendemos que esta es la figurilla típica de la representación femenina en el Paleolítico, nos estamos equivocando, porque representaciones del Paleolítico de mujeres hay cientos y muy diferentes. Hay adolescentes, hay retratos, hay señoras que no están desnudas, hay señoras de determinada edad que se ve por la caída del pecho. Hay una representación increíble a la que siempre llamamos Venus para acordarnos de esa imagen, ¿no? De esa imagen determinada. Bueno, pues en la publicación que se hace en la revista Nature, y esta es una noticia del País del año 2009, no es de los años 70, es del 2009, los excavadores dicen la nueva Venus es casi pornográfica, teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Claro, yo me pregunto qué tienen que ver los valores estéticos y morales de la actualidad para hablar de una figurilla de hace 35.000 años. O sea, ¿en qué momento del estudio o del análisis de esta figurilla cabe la palabra pornografía? O sea, yo no lo entiendo, no sé si alguien lo entiende, pero yo no entiendo por qué en el análisis hay que hablar de un concepto que es un concepto absolutamente actual y que por supuesto, hace 35... ¿Por qué? ¿No? Pero porque es un cuerpo femenino, está desnudo y tiene exageradamente marcados los rasgos sexuales. Y por eso tenemos que hablar de pornografía teniendo en cuenta los valores estéticos y actuales de la actualidad. Perdone, no me confunda las cosas. Analice esa imagen
evidente que entiendo que está representando unos elementos relacionados con la sexualidad, pero hablar de pornografía me parece un poquito fuerte, ¿no? Pero esto es una noticia de hace unos días, una semana. Facebook censura por pornográfica la escultura paleolítica de la Venus de Willendorf. Esto, como digo, es de hace es de febrero, de finales de febrero. El Museo de Viena, el Museo de Historia Natural de Viena, donde está expuesta, tuve que escribirle a Facebook una carta diciendo, por favor, no censuren nuestra estatua. Lleva muchos años expuesta en el museo y nadie se ha quejado porque estuviera desnuda. No me la censuren ustedes, ¿no? Pero en la realidad, o sea, otra vez el cuerpo femenino el cuerpo femenino desnudo se mira como un elemento obsceno. Y de hecho la pobre tuvo que decir, atención, soy arte antiguo, no porno, en esa imagen. Así que, como digo, seguimos viendo los cuerpos de las mujeres y los cuerpos, incluso los cuerpos, nos vamos a la prehistoria para hablar de determinados, para representar, para repetir determinados estereotipos que tienen que ver con situar el cuerpo de las mujeres en un momento, en un sitio determinado. Así que lo que hacemos, como digo, con los cuerpos es estereotiparlos o no verlos. No verlos cuando están en sitios en los que entendemos que no deberían estar. Por un lado, estereotipamos, las mujeres están en el ámbito de lo doméstico vinculadas a la maternidad y a esa maternidad esencial, vinculamos su importancia social única y exclusivamente a cuestiones relacionadas con la sexualidad, y en los sitios en los que no deberían estar porque no les corresponden desde nuestra mirada presentista, las obviamos, hacemos como que no están. Y voy a ponerles dos casos, uno en España y otro en el extranjero para que lo veamos, ¿no? Esta, como saben perfectamente, es la Dama de Baza, es una escultura, una urna funeraria que apareció en la necrópolis del Cerro del Santuario, en la que corresponde al Oppidum de Basti, de la actual Baza, y conocen la historia. En 1973, a principios del año 70, se descubre esta sepultura, que es la que, además, es la 155, es la sepultura que marca todo el desarrollo de toda la necrópolis. Es la fundacional, es la que ordena toda la necrópolis. Una sepultura que contiene en su interior 4 panoplias guerreras, es decir, escudos, lanza, espada, todos los elementos relacionados con los guerreros y además pues una serie de cerámicas, en muchas ocasiones repintadas, que tienen que ver con esa memoria anterior. Es una cuestión de genealogía, de elementos fundacionales. Y, cuando empiezan a extraer esos huesos, cuando analizan los huesos que hay dentro de la urna funeraria, el propio antropólogo que estudió los huesos ya dijo que había muchas posibilidades de que fuera una mujer, porque, el estudio de esos huesos que habían quedado allí les daba toda la impresión de que era una mujer. Pero, como cabía la posibilidad de que fuera un hombre y esa panoplia guerrera y esos elementos guerreros no correspondían a una mujer por nada del mundo, pues durante mucho tiempo se ha ido construyendo la idea de esta figura aquí como un guerrero. Y los discursos que se han hecho construyendo la idea de un guerrero. A principios de los años 2000, el Museo Arqueológico Nacional, que saben que es donde está esta escultura, para acabar un poco con la polémica hace una serie de analíticas, le encarga a la gente del Laboratorio de Antropología Física de la Autónoma de Madrid, a Gonzalo Trancho y a Beatriz Robledo, que hagan un nuevo análisis, y los resultados de ellos dos es que esto claramente, sin ningún tipo de duda, es una mujer. Sin ningún tipo de duda, más de lo que nos permite la antropología física, evidentemente, pero que no dudamos cuando hablamos de que son hombres. Entonces, ellos dicen claramente que lo que hay aquí enterrado es una mujer, además una mujer de unos 30 años. Y, por tanto, a partir de los años 2000, 2004, 2006, hay que empezar a mirar la concepción de la idea de la construcción de la aristocracia íbera, no con guerreros, sino al menos con parejas, como luego los compañeros y las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera, que creo que estuvieron aquí hace muy poquito, Carmen Rueda y Ana Herranz, pues están repensando la construcción del mundo de la aristocracia íbera con unos parámetros completamente diferentes, porque hay que incluir a las mujeres, porque en otras necrópolis los que están en la tumba fundacional son pareja,
En este caso solo es una mujer, pero hay que empezar a cambiar esos discursos. Unos discursos que durante 40 años le ha costado muchísimo admitir que lo que había enterrado dentro de la Dama de Baza era una señora, era una mujer. No queda quien haya dicho que, al hilo de que evidentemente era una mujer, que seguramente sería hermana de, mujer de o hija de. Siempre, bueno, pues para no evidenciar claramente que era una mujer con poder, y con poder para ser enterrada de una manera determinada y con un instrumental determinado. Pero no solo pasa aquí, es decir, esto también pasa... Ay, esta no tenía que estar ahí. Voy a quitarla, ¿vale? Voy a abrirla así. Ah, no, pues no me deja. Bueno, pues me van a disculpar porque esa no tenía que salir así. Pero bueno, les cuento. Lo que ven detrás es una sepultura de un barco vikingo de la necrópolis de Birka, que está en Suecia, y es un barco vikingo a un lado y la recreación del enterramiento. Aquí esto es 1898, aquí sale el cuerpo, es una inhumación y por tanto tenemos todos los huesos del cuerpo, y junto a esos huesos del cuerpo hay lanza, escudo, una bolsa con piezas de estrategia militar, puñales, espadas, estribos, igual. Esto a finales del 19, evidentemente cuando la antropología física no ha alcanzado, no tiene el peso en los informes y en la creación, en el elemento científico de la prehistoria y de la arqueología, bueno, pues evidentemente se interpretó desde el principio como un guerrero vikingo, no había otra solución. En 2007, una antropóloga física que revisaba estos huesos empezó a preguntarse si realmente la identificación había sido correcta, porque ella entendía que tanto los huesos del mentón como los huesos de las caderas daban claramente, a ella le daban que los parámetros científicos en los que se mueve la antropología física era claramente una mujer. Y lo publicó en un journal de estos súper potente diciendo que era una mujer. 2007. Todo el mundo se le echó encima diciendo, bueno, todo el mundo no, una parte de los que habían estado estudiando y los que habían hecho discursos sobre esta sepultura, dijo, eso es imposible, esto te has equivocado, esto, bueno, estás haciendo política con la arqueología, una cosa que se nos achaca cuando hablamos de mujeres bastante frecuente, que se nos diga. Y bueno, pues ese equipo dijo, bueno, vamos a hacer las pruebas de ADN a los huesos, si hace falta, llegamos al ADN, y hizo falta. Y se hicieron las pruebas de ADN a esos huesos y volvió a salir que era una mujer. En 2017 se publicó diciendo que esto era que era una mujer seguro. Bueno, pues no acabó la polémica, porque esta noticia de la guerrera vikinga víctima del machismo, cuando se publicó, salieron algunos diciendo que lo que había pasado es que seguro que se habían equivocado de hueso y que habían cogido otros huesos, pero que no eran los de la tumba. Entonces ellos tuvieron que explicar con fotografías, tuvieron que hacer un informe diciendo, miren ustedes, son los huesos que están siglados, no hemos hecho el ADN solo de uno, hemos hecho ADN de varios, es una mujer, lo siento, ¿no? Ya es que hay que pedir disculpas porque lo que enterraran allí fuera una mujer. O sea que de manera que, para que en un momento determinado, simplemente con el ajuar y durante un siglo y pico, valía que fuera un hombre, pero para que se viera claramente, para que la gente creyera que era una mujer, hay que llegar al ADN, porque si no, como está en un sitio en el que no se le espera, que no esperamos nosotros, no que no se le espera, sino que no esperamos nosotros, pues no la vemos y tenemos que llegar a donde haga falta. Bueno, pues para eso está la ciencia, si nosotras somos científicas, donde haga falta vamos. Bien. Esta invisibilización la seguimos viendo hoy día. Les voy a poner dos ejemplos de dos noticias que han salido en los últimos días, que estos elementos relacionados con el canibalismo que se practicó en la Cueva del Toro, en el Neolítico, y que han sacado a la luz los compañeros de la Universidad de La Laguna. Y esto es el sur de Málaga. En el sur de Málaga, creo que la Consejería de Cultura hace una nota de prensa con Dimas Martín y con Dodes Kamalich, hacen una nota de prensa y esa nota de prensa la distribuyen. La mayoría de los periódicos lo que han hecho es copiar textualmente la nota de prensa y cambiar el título, bueno, porque no tenían título.
Entonces, bueno, pues por ejemplo, no es el caso único, hay sitios en los que se describe muy bien, pero el titular de este caso es el hombre neolítico de Antequera. Digo yo que sería uno que lo conocía, ¿no? ¿Qué? Porque si no, no se entiende lo del hombre neolítico, ¿no? Son comunidades, poblaciones, porque además, luego si te lees el texto del artículo, se ve que se dice que de esos 7 individuos que han identificado, hay al menos 2 que son mujeres y que tienen relación, son 4 adultos, 2 adolescentes y un niño, y 2 de los adultos son están relacionadas, el ADN, ellos sí han hecho ADN, están relacionadas genéticamente, no saben si son hermanas o madre e hija, pero son mujeres. Pero si leemos el titular, que es lo que hacemos normalmente, pues lo que nos vamos a quedar con que el hombre neolítico, ese abstracto, que no es abstracto porque inmediatamente te vas a buscar, a pensar en un hombre, bueno, pues se transmite. Entonces, no solo es, y además cuando no han elaborado información ninguna, porque como digo, lo que hicieron fue copiar la nota de prensa, simplemente cambiaron el titular y, bueno, pues les salió este. Pero hay otra noticia que también ha salido en las últimas semanas, que es esto de que hay una invasión que duró 400 años, o sea que es una invasión relativamente extensa en el tiempo. Pero bueno, que dice que entraron poblaciones extranjeras del centro de Europa y barrieron el cromosoma Y, ¿vale? Y entonces el país, en la noticia que salió hace unos meses, porque esto ha salido 2 veces, una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.000 años. Y el subtítulo es: los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. Claro, yo digo, o sea, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esto? A ver, piense, ¿en qué se le está viniendo a la cabeza? Porque es que se nos está viniendo todo lo mismo, ¿no? O sea, tuvieron un estudio que si se lee en el artículo del journal este donde ha salido, que ha salido en un journal muy gordo, ahí lo que te dice es que lo que es una descripción de la genética, es que no te habla de cuestiones sociales, ni te hace conclusiones sociales, que no te dice, no, es que no. Bueno, pues que un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, por si acaso una no había sido otra vez también. Claro, porque como acabaron con los hombres, ¿no? Bueno, pues este es el subtitular, el subtítulo de tal. Pero hay otro que todavía a mí como me gusta más, ¿no? Porque ahí nos da agencia a las mujeres, que es uno del diario Levante. Y dice, cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Ahí por lo menos nosotras dijimos, no, los rusos, ¿no? Hay agencia de las mujeres. En fin, y es un artículo porque además esos journals tienen las medidas muy medidas las palabras, son 400 individuos que han estudiado, entonces lo que te dan son resultados genéticos, o sea, te dan resultados de dónde aparecen, cuando entran. Además, aquí hay una de las conclusiones interesantísimas que aporta este artículo, es que precisamente en el sur de la península ibérica es donde menos mezcla hubo, donde menos el cromosoma Y, o sea, donde estos machos ibéricos perduraron más, ¿no? Porque no hay tanta pérdida de cromosoma Y en las poblaciones del sur de la península ibérica, ¿no? Que es un dato muy interesante para ver también cuestiones relacionadas con la hibridación y con la resiliencia y la resistencia al cambio. Es muy interesante, pero bueno, pues fíjense, no todos los titulares son así, pero evidentemente cuando alguien fabrica un titular de estas características es que no solo está, evidentemente un periodista o una periodista cuando hace un titular está buscando atraer la atención, pero es que en estos 2 casos las mujeres quedan en un lugar que no es de lo más adecuado, porque, a ver, es una sustitución durante 400 años, no es que lleguen en 3 días y acaben con los machos, es que son 400 años, vamos a medir las cosas en tiempos históricos, ¿no? Entonces, bueno, pues son este tipo de cosas que han hecho y que siguen generando hoy, ayer, antes de ayer, hablando en términos reales, cronológicos, antes de ayer, que sigamos hablando en determinados términos sobre las poblaciones del pasado y que se adaptan única y exclusivamente a nuestra idea, ¿no? Bien, vamos a cambiar de tercio. Vamos a ver cómo hemos visto a las mujeres hasta ahora y vamos a ver qué es lo que podemos hacer desde la arqueología, ¿vale? Que es lo que hasta ahora lo que he hecho es intentar
el panorama de cómo hemos construido, porque además esos grandes temas que se tratan en prehistoria y en arqueología, pero sobre todo en prehistoria, a pesar de que ha habido, evidentemente, cambios teóricos y cambios de paradigma importantísimos, lo que han hecho es hablar de otra manera, pero de los mismos temas. No se ha cambiado, se ha seguido mirando el foco, no se ha ampliado el foco para ver otras cosas. Se ha reducido para seguir mirando lo mismo, desde perspectivas, obviamente, muy distintas y con soluciones muy distintas y con planteamientos muy distintos. Eso, por supuesto. Pero se ha seguido centrado siempre en los mismos temas. Poder, jerarquización, metalurgia, ajuar, estatus social a través de los ajuares. Hemos sido poco imaginativas a la hora de mirar esas sociedades, ¿no? ¿Qué planteamos nosotras? Que hay que transformar la disciplina, que la disciplina se puede transformar y que la disciplina puede hablar de otras cosas y que la disciplina y que nuestro pasado se merece que contemos más cosas de las que se cuentan. No es que lo que se cuente no se deba contar o esté mal contado, es que no es lo único que ha pasado y que hay otras cosas que también construyen historia, que también ayudan a construir historia. Por tanto, nosotros lo que queremos es transformar la disciplina y para ello lo que hacemos es hablar de, voy a ponerlo, hoy se ha movido un poquito, pero bueno, hablar de esas actividades que siempre han estado vinculadas a las mujeres, que desde el presente llamamos con una fuerte carga peyorativa actividades domésticas, que consideramos que las actividades domésticas no tienen tecnología, no requieren conocimiento, no tienen experiencia, porque bueno, pues son rutinarias, no cambian con el tiempo, no innovan. Eso es así como es un trabajo de segunda categoría, el trabajo doméstico en la actualidad. La reciente Premio Nacional de Sociología, la primera mujer que lo recibe además, que es María Ángeles Durán, ha dedicado toda su vida a hablar del tiempo de las mujeres y del uso del tiempo de las mujeres en esa economía que no vemos, en esa economía que no se cuantifica y en esa economía que sostiene el mundo, que tiene que ver con esas actividades. Son actividades que tienen que ver con la salud y el cuidado del cuerpo, con el abastecimiento y el procesado de alimentos, siento que se haya movido, con las actividades de socialización y con las actividades de adecuación de los espacios de vida. Son eso, lo que llamamos actividades domésticas que nosotras, para darles categoría analítica en prehistoria no solo a lo largo de la historia, las llamamos actividades de mantenimiento y que son las únicas estructurales en la sociedad, es decir, son las únicas que todas las sociedades deben hacer. Ahora mismo en el mundo hay sociedades en las que no se practica la agricultura, no tienen cerámica, no tienen metal y son sociedades completas y complejas, no son sociedades en un estadio de desarrollo inferior al nuestro, son sociedades distintas, pero no son sociedades peores, son diferentes. Pero esas sociedades no tienen esos elementos. Lo que no puede no tener alguna sociedad es no practicar estas actividades. Las sociedades que no hagan esto terminan fracasando, terminan extinguiéndose, porque si no cuida, si no alimenta, si no socializa, si no mantiene, esas sociedades pues tardarán muy poco en degenerar. Y sin embargo son, como digo, las que históricamente no le hemos dado un valor, las que no aparecen en ningún momento del desarrollo histórico, no aparecen en la explicación histórica y creemos que precisamente tienen muchísimo valor. Porque además son muy importantes para la cohesión social, porque estamos también acostumbrados a ver la prehistoria en términos coercitivos. Aquí es todo, las cosas se cambian a través del poder y de la violencia, bien sea estructural o bien sea física. Pero durante la mayor parte de las sociedades han vivido han intentado la cohesión social, el bienestar de las sociedades. Nosotras elaboramos esa categoría analítica por tres razones fundamentales. Primero, porque queremos poner esta actividad en el centro de la explicación histórica, porque entendemos que explican las sociedades igual que la explica el proceso metalúrgico o igual que la explica la industria lítica, también el proceso de cocinado, el de socialización, el del mantenimiento de los espacios, también nos dan información sobre esas sociedades y yo lo voy a intentar demostrar ahora después. Porque queremos quitarle esa vinculación esencialista a las mujeres, sabemos que es una división sexual del trabajo y son decisiones sociales por las que y si nos vamos a otras poblaciones del mundo veremos cómo hay grupos humanos que articulan, ordenan, organizan el trabajo de manera distinta. En las actas de Filipinas las mujeres son las que cazan y no cazan los hombres y son ellas las que están cazando, o sea que son construcciones sociales esa división sexual del trabajo y además
bueno, pues eso, ¿no? Que el problema es el valor que le damos a lo que hacen las mujeres o a lo que hacen los hombres, o lo que entendemos que hacen las mujeres o lo que hacen los hombres. Por tanto, hay que eliminar el sesgo esencialista que vincula estas actividades únicamente y exclusivamente a las mujeres, porque no lo están. Pero hay otra cosa más. Estas actividades que han sido estructurales, históricamente es cierto, histórica, arqueológicamente, etnográficamente, que han sido realizadas por mujeres. Si consideramos que estas actividades son estructurales en las sociedades, deberemos considerar que las agentes, las personas que han hecho estas actividades, también son estructurales, también son fundamentales en esas sociedades y, por tanto, hay que darle también el primer plano de la explicación histórica. Para eso, de manera muy breve, es decir, que tenemos que cambiar nuestro concepto de tecnología, porque el concepto de tecnología está siempre vinculado a la gran industria, a la gran inversión, al gran aparataje, y tecnología es hacer un cocido. Ahí se aplica tecnología, hay un proceso técnico en el que aplicas calor, mezclas distintos ingredientes, utilizas distintas estructuras, utilizas distintos... Eso es un proceso técnico que es muy parecido al de fabricar una punta de flecha, eso es así. Por tanto, hay que pensar en la tecnología de otra manera y hay que hablar de cotidianidad, porque igual estamos acostumbrados al hecho histórico, al hito histórico, y la cotidianidad, ese relato cotidiano en el que hay mucha innovación, en el que hay mucho cambio, también es importante a la hora de entender estas sociedades. Brevemente, como digo, pero quiero enseñarles qué hacemos desde la arqueología de las mujeres, desde la arqueología de género, para hablar de esos elementos que no se han contado en el registro arqueológico. Vamos a hablar, por ejemplo, de prácticas maternales, de esa maternidad que, como les he explicado al principio, la construimos de manera muy idealizada. Vamos a hablar de maternidad de verdad, vamos a hablar de la maternidad real, ¿no? Vamos a hablar de parto. Normalmente no vemos los partos en la prehistoria. Los partos, claro, salen bien, pues no se habla de partos en la prehistoria. Y desde hace unos años, desde que estamos empezando a hablar de este tipo de elementos, están empezando a salir partos, están empezando a descubrirse partos en los yacimientos arqueológicos, ¿no? Este es uno de los primeros que salió en 2004, se publicó el artículo. En el principio de los 2000, y es bastante conocido, es el del Cerro de las Viñas de Lorca, que pertenece a la cultura del Algar, y que, bueno, pues es un parto distócico, es decir, el bebé la criatura sacó el brazo, aquí ven el bracito del niño por el canal de parto, y este parto no tenía solución, porque en este momento, en la Edad del Bronce, pues no había los conocimientos necesarios para... Bueno, pues por supuesto para hacer una cesárea, pero bueno, ni siquiera para darle la vuelta al niño, ¿no? O a la niña. Y por tanto, bueno, pues la madre murió por desangramiento y el hijo por paro cardíaco, la hija por paro cardíaco. Pero todavía ven cómo está aquí la cabecita dentro del útero y bueno, pues ahí se quedó. Una de las cosas, no sé si tengo otro. No, bien. Una de las cosas interesantes, porque a partir de como digo, están empezando a reconocerse partos en el registro arqueológico o en muertes de embarazadas en un estado muy avanzado de gestación. Ya tenemos también de Largar en la Almoloya y tenemos también en la Bastida de Totana. Están publicados también ya. A mí me dicen muchas compañeras de antropología física que seguro que hay muchos fetos o neonatos en las bolsas de fauna. Dice, debe haber muchos porque no lo hemos visto y cuando ahora sí estamos empezando a incorporar gente de antropología física en las mismas excavaciones, pero hasta ahora lo que hacíamos era recoger los huesos las personas como yo, que soy arqueóloga y que estoy excavando ahora mismo una necrópolis y que tengo una antropóloga física que está excavando conmigo y me está diciendo esto sí, esto es no sé cuánto, esto, porque es necesaria esa información cuando estás excavando registros funerarios potentes, ¿no? Bueno, pues me dicen, habéis recogido huesos, habéis visto que no eran de fauna y se han metido en las bolsas de fauna. Y me lo dicen muy a menudo. Esto lo vamos a tener que revisar porque hay muchos neonatos y muchos fetos en muy avanzado estado de gestación que tienen que estar en las bolsas de fauna. Los partos, el conocimiento sobre los partos, cosas de las que en prehistoria no hablamos nunca y que están ahí, ¿no? O un ejemplo que además es muy cercano, que es uno que apareció en Gata, en la que, bueno, pues si conocen la cultura del Algar, que entiendo que sí, saben que la cerámica argárica es extremadamente estandarizada de una altísima calidad, sobre todo la que tiene que ver con los elementos funerarios, y que hay
de desigual peso en distintos lugares argáricos, dependiendo de si estás más cerca del área nuclear o si estás un poquito más lejos. Hay población que se entierra en grandes urnas de este tipo, pero son urnas perfectas, o sea, no son urnas, son urnas que tipológicamente y tecnológicamente están muy bien hechas. En Gata, esto está incluido en la tesis de Laia Colomer, hay 2 urnas, dice que pueden ser 3, pero al menos 2, que tienen enterradas dentro criaturas de menos de 18 meses. Y que están enterradas en este tipo de urnas que, como ven, no corresponden para nada a los estándares de calidad, tanto tecnológica como tipológica del Argar. En el Argar hay un montón de niños y niñas que se están enterrando de esta edad y muchos menores en urnas perfectas, dependiendo de los lugares. O sea, que no es que digan, no, es que en el Argar no se entierran niños, no se entierran criaturas menores de tal edad. No, se están enterrando de todas las edades y en todos los tipos de sepultura. Pero, bueno, pues estas dos urnas están enterrando a criaturas de menos de 18 meses en Gata. La explicación, bueno, pues la explicación es que hay una idea, de seguir la norma. La norma argárica es muy importante para la sociedad argárica, ese tipo de enterramiento que está además muy normativizado y muy cuidado. Por alguna razón, esas criaturas no estaban destinadas a ser enterradas en el ritual normal, en el normativo. Y alguien, yo no voy a decir si es su madre o su padre, pero alguien del entorno insiste en enterrarlo a la manera argárica, a la manera de la norma de la sociedad. Y hacen urnas gente que tecnológicamente no tiene la habilidad para hacerlo, pero la hacen porque lo han visto cómo se hace, lo pasan y incluso se les permite porque hay que cocerlas en los hornos argáricos, o sea que esa cerámica tiene que ser incluida en la producción. Pero por alguna razón no tienen el derecho, no lo sé, pero es interesante que veamos lo importante que es para esa sociedad que se siga cumpliendo una norma, que se siga una norma social que tiene que ver con el enterramiento. Y como digo, son 2 casos. A mí me recuerda mucho este caso a casos muy interesantes del siglo XVII en Irlanda, en el que en los juzgados aparecen denuncias de madres que por la noche se han saltado las tapias de los cementerios para enterrar a sus hijos que no han sido bautizados en terreno sacro. Porque no se pueden enterrar, los niños que no están bautizados no se pueden enterrar en terreno sacro. Y entonces esas madres, con esa, no sé si la misma, no me atrevo a decir que las emociones o la vinculación a esa norma, o sea, no lo sé, yo no tengo respuesta para eso, pero la intención de esas madres es saltarse la tapia de manera que hacer un agujero en el suelo y que su hijo o su hija descanse en terreno sacro, al que no tienen acceso. Además en una Irlanda en el que las luchas religiosas pues, son muy potentes, ¿no? Y hay detenciones de mujeres porque la han pillado por la noche saltándose las tapias con sus hijos muertos para enterrarlos, ¿no? O, por ejemplo, allí también en la misma Irlanda, esos niños, hay lugares liminales, orillas de la playa o cruceros, zonas de cruce de camino, en los que vemos individuos infantiles enterrados que, bueno, pues que al no ser bautizados no han podido ser enterrados. Entonces, a mí me da la impresión de que este ejemplo nos hace ver la potencia de la norma, la potencia de tener una norma social que seguir, porque estamos absolutamente identificados con esa norma, ¿no? O tenemos una... Entonces, me parece que es un ejemplo interesante. Y otro ejemplo interesante me parece que es el de el trabajo que tiene que ver con la lactancia y el destete, de las poblaciones porque también son muchas decisiones sociales y económicas. Ahora, el gran avance de la analítica permite que, si analizamos los isótopos de estroncio de nitrógeno y carbono, podamos hablar de cómo se produce la lactancia y cuándo empieza el destete y cuándo se termina, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando analizamos el destete, analizamos los individuos infantiles, vemos cómo cuando están alimentándose exclusivamente de leche materna, digamos, en la curva de alimentación son supracarnívoros, están por encima de los omnívoros, ¿vale? La población adulta es omnívora, pues estos individuos infantiles están muy por encima cuando solo se alimentan de leche materna. En cuando empiezan a introducir alimentos externos, empieza la curva a bajar
hasta que, bueno, pues se regulariza. Esa curva, esa bajada, puede ir, normalmente se está viendo que a partir del año de vida empiezan a introducirse algunos elementos de alimentación adulta y toda esa curva puede llegar hasta los 5 o 6 años perfectamente. Claro, ahí podemos ver muchas cuestiones. Ahí podemos ver que un elemento que consideramos, y además en los últimos tiempos mucho más, una cuestión como muy natural y muy poco relacionada con la tecnología o la cultura, realmente está cargada de tecnología y cultura, ¿no? ¿Por qué hablo de cultura? Porque las decisiones de destetar o no a una niña o a un niño pues son distintas, ¿no? En algunas poblaciones las niñas dejan de mamar antes que los niños, porque lo que se intenta es que los niños sean los que sobrevivan y por tanto que tengan el sustento de la leche materna durante más tiempo. Hay poblaciones que destetan antes a un sexo o al otro. Hay poblaciones como por ejemplo mencionaba Sergio antes la Motilla de Azuer, hay un estudio hecho sobre la lactancia en la Motilla de Azuer en la que hay un par de niños que están amamantándose durante más tiempo porque tienen comprometida su salud, es decir, están enfermos y para intentar que sobrevivan lo que hacen es que les dan de mamar durante más tiempo que al resto de los niños y las niñas. Lo mantienen durante más tiempo. Al final estas dos criaturas se mueren también porque por eso tenemos esos restos y lo sabemos, ¿no? Pero están dándoles de mamar durante más tiempo como un elemento de salud, ¿no? Como un elemento de cura, están haciéndolo durante más tiempo para que a ver si llegan a superar su enfermedad, ¿no? Pero también están cargados de tecnología porque cambiar la alimentación supone generar instrumentos que te permitan alimentar a niños y a niñas de otra manera. Entonces, por ejemplo, aquí tienen, esta es una edad del bronce, pero nos vamos muy lejos, nos vamos a China, es una necrópolis china, pero con población caucásica, y se conservan muy bien, están momificados y se conservan bastante bien los cuerpos. Y el que tienen aquí es una criatura de unos 3 años, que tiene en su lado, en mi derecha, tiene una ubre de vaca seca y al otro lado tiene un cuerno que le han cortado el final y le han puesto una especie de tetina, de un tejido. Evidentemente, esas dos cosas tienen que ver con la alimentación que en ese momento y tienen que ver con la tecnología, ¿no? O aquella de blanco y negro son dos gemelos, estas son de época romana, pero la he traído para que tengamos más ejemplos, en el que vemos cómo todos estos vasitos con pitorrillo pues están vinculados a la alimentación, ¿no? En muchas ocasiones cuando encontramos estos vasitos decimos ritual, esto es votivo, esto es ritual, esto no... Pero bueno, pues ahora además con el análisis de contenidos de la cerámica nos permite llegar también a ver cuestiones de lácteos, de grasa láctea de elementos lácteos en los biberones, por ejemplo, de época romana o de época medieval. Y les traigo incluso, creía que traía un ejemplo de un biberón del siglo XVII en Islandia, que es esto mismo que tienen aquí, es igual, es un cuerno al que le han quitado el final y le han puesto el tejido, ¿no? Incluso en Estados Unidos las investigadoras que estudian el inicio de la cerámica en Estados Unidos, un aumento en un momento determinado de la producción cerámica y de la mejora de la calidad cerámica, ellas lo vinculan a precisamente la alimentación infantil, porque es evidente que las criaturas muy pequeñas tienen sistemas metabólicos que todavía no le permiten asimilar determinados alimentos con facilidad y más del tipo de alimentos que toman, ¿no? Pues que son gachas con cereales, que son difíciles de digerir y entonces eso, mientras más tiempo lo tenga cociendo a más alta temperatura, más fácil es de asimilar. Y por tanto ellas vinculan la creación de un tipo de cerámica que aguanta mucho el calor y que pueden alcanzar altas temperaturas en su cocción con la tecnología relacionada con hacer más fácil la alimentación de individuos infantiles, ¿no? Por tanto, ahí hay mucha tecnología también, ahí hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento, hay muchas decisiones sociales y políticas de quién se alimenta, quién deja de amamantarse, quién va a seguir. Y son decisiones que incumben a toda la población. Están hablándonos de esas poblaciones también. Y elementos relacionados con la socialización y el aprendizaje. Esta es una sepultura de Monachil, del Cerro de la Encina, también de la cultura del Argar. Y son 2 individuos infantiles. Igual, saben que durante la cultura del Argar se entierran en sepulturas debajo del suelo de las casas o en las paredes traseras. Y bueno, esta es una falsa cista en el que hay 2 individuos infantiles. Uno
colocado en posición, y el otro, que sería el primero que se enterró, evidentemente, en el que bueno, pues han hecho un paquetito con los huesos y lo han colocado. Esto, para la gente que hemos excavado sepulturas argáricas, sabes que evidentemente están abriendo, las sepulturas argáricas se están abriendo todo el tiempo, bueno, todo el tiempo, se abren de vez en cuando durante periodo, y ves que, bueno, pues al meter el segundo lo que han hecho, o al meter el tercero lo que han hecho es arrinconar los huesos del que estaba antes y no se han preocupado por organizarlo. Aquí hay un poquito de cuidado, si se fijan hay un cuidado extremo a la hora de poner los huesecitos de la criatura, de la primera, que tiene 5 o 6 años, y lo han puesto ahí. Además, ha tenido que pasar el tiempo suficiente a la hora de meter el segundo para que se haya desprendido de todo lo que son los tejidos y puedan hacerse ese paquetillo, ¿no? Este aquí, en esta zona de aquí me voy a hacer referencia a dos elementos, esta cerámica de aquí y este collarcillo de aquí, porque como estaba en posición, se quedó en la misma posición, perdió el hilo, pero se quedaron las cuentas en su sitio, ¿no? Y esto nos habla del aprendizaje, es decir, de la capacidad de aprender la tecnología, de conocer la tecnología, que evidentemente tiene que hacerse desde muy, muy temprano, desde muy tempranas edades. Estos son vasos que aparecen en el contexto doméstico, también en Monachil, y que nos retrotraen a esta cerámica que no cumple con los estándares tecnológicos y tipológicos de la cultura del Argar, pero que sin embargo, pues probablemente hecha en ese proceso de aprendizaje se incluya dentro de la sepultura, ¿no? Es el aprender a hacer, ¿no? Es el aprendizaje de la tecnología. Y tenemos también el aprender a ser, que son dos cosas distintas. Nosotros aprendemos a quiénes somos desde muy pequeños y no hace falta que nos lo enseñen, es decir, se aprende por cuestiones que tienen que ver con el ámbito, con lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y a mí me parece que si en el Argaria tenemos, con sepulturas muy importantes también, por ejemplo, aquí en el Cerro de la Encina, con unos ajuares como un niño de 8 años que tiene un puñal de bronce, tiene un brazalete de oro, un puñal de bronce con remaches de plata, que eso sí tiene que ver con la jerarquización. A mí me parece que este collar no tiene tanto que ver con la jerarquización, sino con la identidad de ese individuo infantil, con la idea de que algo que esté vinculado a él, a ese cuerpo, y que, bueno, que es un collarcito de piedra en las que simplemente le han hecho el agujero, no tiene más modificación, son cantos de río en el que simplemente lo que han hecho es elegir los colores y situarlos de una manera determinada, ¿no? Pero todos los procesos de socialización y aprendizaje en las sociedades de la prehistoria no los tenemos en cuenta. Cuando aquí, si hay algo en el que históricamente ningún gobierno se ha puesto de acuerdo con otro, con la oposición, es en una ley de educación. ¿Por qué? Porque las leyes de educación generan ciudadanía. Y entonces, pues tú tienes que tener muy en cuenta qué tipo de educación das para generar el tipo de ciudadanía que te va a convenir más. Los gobiernos en este país no se han puesto nunca de acuerdo. O sea, que es un elemento que consideramos muy importante, la educación. Y sin embargo, no nos vamos a mirar estos procesos en la prehistoria nunca. Ni en la prehistoria ni en la historia, ¿eh? Los procesos de socialización y aprendizaje están absolutamente invisibilizados en la prehistoria. Bien, para terminar, lo que quería enseñarles es un proyecto en el que estamos incluidas pues unas cuantas mujeres investigadoras, el proyecto Past Women. Ahí tienen la página web en la que pueden entrar cuando quieran, y lo que hacemos aquí desde hace 10 años es que nos dimos cuenta, bueno, pues que las mujeres no estábamos representadas ni en las revistas de divulgación científica, ni en los libros de texto, ni en los museos, aunque, como saben bien aquí, estamos en el museo que más porcentaje de mujeres tiene de toda España, de todo el país, con lo cual, pues bueno, desde hace años es el referente en el que siempre hablamos en todas las conferencias. El Museo de Almería tiene un 33% de mujeres en sus representaciones, ¿no? Y es del que presumimos siempre, pero bueno, no es el 50%. No es el 49, no es el 51. A eso deberíamos aspirar porque somos la mitad de la población. Por tanto, cuando nosotras nos dimos cuenta de que, vale, que está muy bien quejarse, que nos quejamos y nos vamos a seguir quejando, evidentemente, eso no lo vamos a perder, pero cuando nos dimos cuenta de que no solo había que quejarse, sino que había que ser proactiva y había que generar, pues como digo, un grupo de investigadoras y de directoras de museos y de gente que trabaja en el patrimonio, nos decidimos a generar este proyecto que, como digo, lleva 10 años, se ha financiado siempre con proyectos con I+D, tanto del Estado como este último que estamos terminando de la Junta de Andalucía, de los de excelencia de la Junta de Andalucía. Y lo que hacemos es
generar imágenes en las que contamos nuestras investigaciones. O sea, yo me dedico a cobre-bronce, pues yo cuento en imágenes lo que veo en las excavaciones o las investigaciones a las que nos dedicamos de producción de alimentos, de socialización. Nos ponemos de acuerdo con un o una dibujante y hacemos esas imágenes, ¿no? Y con eso, pues lo que hacemos es enseñar otras actividades de las que no tenemos referencia en la iconografía de la difusión, que además son imágenes que se pueden utilizar libremente, siempre que no sea con ánimo de lucro, se pueden utilizar, las podéis bajar y utilizar para lo que queráis, absolutamente libre, para una conferencia, para un cartel que hagáis de alguna actividad, para lo que queráis, para un museo, para lo que queráis. Y os voy a enseñar algunas imágenes de las que hemos generado vinculadas a lo que hemos visto anteriormente. Bueno, aquí es pues, para que veáis qué tipo de actividades hemos marcado, ¿no? El cuidado de las personas, procurar el alimento, construir comunidad, espacios de vida y tecnologías cotidianas. Cosas que no encontramos en otros sitios simplemente. Entonces, bueno, pues contaros, por ejemplo, esta escena de parto del mundo íbero. No hay escenas de parto, no hay dibujos de parto en ningún sitio y nosotras, bueno, pues esto lo hicimos con las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera, con una matrona de la Universidad con Pachuca, con una matrona de la Universidad de Alicante que atiende partos todos los días y entonces estuvo con nosotras, bueno, con la dibujante, con Rumor, que además es que Rumor es muy, Carmen es muy es muy realista y entonces, bueno, pues creemos que se generó una imagen interesante sobre una actividad de la que no tenemos en relación, ¿no? O el tema del cuidado y la lactancia. Aquí además el dibujante, que es Andrés es el que hace los dibujos también al Museo de Prehistoria de Valencia. Él es muy, bueno, además buscamos personas que dibujaran de distinta manera para que tuviéramos muchos estilos distintos y él ahí recrea, lo que le pedimos es que recreara el ambiente de Millares precisamente, ¿no? Del cobre de Millares. Bueno, pues ahí es como el amanecer después de una noche de cuidado de todos esos elementos con todo el instrumental que hace falta para cuidar, porque hace falta conocimiento de hierba, hace falta cocimiento, hace falta muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos el cuidado y algo de lactancia. La lactancia también en el mundo íbero, que bueno, que también queríamos que fuera una cosa que evidentemente sería muy natural. O el aprendizaje de elementos cerámicos que niños y niñas, en cada caso, dependiendo de la sociedad o de la población, pues serían en algunas ocasiones niños y niñas, otras veces serían niños, otras veces serían niños. No hay nada biológicamente predeterminado para la fabricación cerámica, que bueno, que estaría también, bueno, pues estaría también representada ahí, ¿no? Como esas imágenes no las vemos normalmente en otros lugares, en otros contextos, pues decidimos generarlas nosotras. Y por último, pues contarles que tanto el año pasado como lo que hemos hecho un calendario, están los dos, se pueden descargar, están en versión además que se puede imprimir en A3, se puede sacar en grande para imprimir. Tenemos el calendario del año pasado, estaba hecho más en vinculación con este tipo de imágenes, eran pequeñas escenas muy muy cercanas. El de este año lo que hemos hecho es utilizar nuestras propias láminas para generar esas discusiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que tienen es, en el mes de marzo, lo que tienen es la Cueva del Toro, del Torcal de Antequera. Es la Cueva del Toro, es decir, que esa caída de la roca es real, está tomada de una fotografía del interior y lo que se producen son actividades. Como ven, no solo ponemos mujeres, obvio, ponemos mujeres, ponemos hombres, ponemos ancianas, ponemos niños y niñas de todas las edades y ahí igual pues la escena del Torcal de Antequera, que es donde está la Cueva del Toro, pues igual es toda la población haciendo cosas, no se trata de poner solo mujeres, no queremos decir, bueno, pues es que aquí, igual que antes hemos pintado una sociedad en la que solo había hombres, nosotros no queremos pintar esa sociedad otra vez, ella está hecha, no queremos una sociedad en la que se vean reflejadas todas las edades y bueno, hay hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería un poco contarles esta tarde. Primero, entender cómo se construye el discurso histórico y, por tanto, de dónde viene y cómo podemos desmontarlo, porque si conocemos de dónde viene es cómo podemos deconstruirlo realmente. Entender que hay mucha investigación que se puede hacer mirando otras cosas distintas, normalmente vinculadas a las mujeres, que se han descartado a lo largo de la historia porque no se han entendido como fundamentales para las sociedades y cómo esa investigación científica debe tener un traslado inmediato, un traslado directo a la ciudadanía,
generando distintas opciones, generando distintas estrategias para que pues, la ciudadanía conozca esas investigaciones que se están haciendo y podamos construir una historia más cercana a la realidad. Y ya está, muchas gracias.